Muy buenos días, muy buenas tardes, donde se encuentre usted. Este es un programa más del Almuerzo Picante. Estamos muy contentos y como usted lo sabe, en esta etapa estamos contando con la colaboración, de nuestro querido amigo Alejandro Álvarez. Bienvenido, Alex. Y desde luego, pues los almorzantes que usted ya conoce, que son los clásicos, el compañero, ni más ni menos, Carlos Gómez Bermejo, nuestro querido doctor Vivienda, Óscar Ruiz Vargas, y nuestro querido arqueólogo, antropólogo, sociólogo, el compañero Sigifredo Rodríguez Coria, directamente desde Michoacánistán. Y bueno, pues nosotros estamos muy contentos de que estén ustedes observando y trabajando, porque hemos tenido interacción y nos parece que eso es valioso. Este programa está hecho precisamente para hacer análisis político desde una perspectiva, pues como usted la ve, libre, muy clara, comprometida, y con el ánimo de que compartamos estas opiniones. Hoy vamos a continuar con nuestro análisis y reflexión sobre esta iniciativa de carácter electoral que se ha presentado ya por el gobierno de la República, y la intención, es ver estas otras aristas que han empezado a ocurrir y sobre todo ver qué es lo que ha promovido las estrategias, cómo se ha empezado a perfilar las estrategias de algunos partidos. Se ha dado ya por sentado que no va a pasar, dicen algunos, que es una regresión, dicen otros, y otros han sido más cautos y han empezado a preparar su visión de largo plazo. De eso vamos a hablar de quienes están, entrando al escenario para la siguiente parte de la elección del próximo 24, y también hablaremos, si nos da el tiempo, de lo que acaban de proponer para el combate a la carestía, a la austeridad, y vamos a hacer un esfuerzo realmente muy, muy importante. Así que bueno, pues ya vamos a empezar, y pues yo sí quisiera que pudiéramos, además de contar con la opinión de ustedes. Recuerden, vamos a estar en YouTube, estamos también en Facebook, y la intención es que nos puedan también en Instagram. Gracias, sí. A partir de ahora. No tenemos apuntador, estamos en lugares distintos. Yo aquí estoy trabajando en el YouTube. Y Spotify. Gracias. YouTube. Ya dije YouTube. Gracias, perdón. Entonces, ya para hacer el camino directo, yo le pediría a nuestro querido Alejandro Álvarez, amigo mío, pudieras platicarnos cómo empieza a perfilar las reacciones de los partidos. Hubo una entrevista interesante, nos comentabas, que abrió un poco la perspectiva, sobre todo para Movimiento Ciudadano, que anda agarrando una ruta interesante, distinta a la de sus otros, aliados hasta ahora. Cuéntanos, Alex. Sigui, Uli, Carlos, Óscar, buenas tardes al auditorio, buenas tardes, compañeros. Pues mira, yo voy a enlistar una serie de puntitos para que vayamos procesándolos a lo largo de estas semanas. Una es, pues evidente, el efecto de la presentación. Ya en el capítulo anterior de esta nueva temporada, para utilizar los términos del argot, fue pues el saque de Andrés Manuel, el cálculo político. Todo mundo de los opositores y muchos de los de aquí piensan que conocen el mapa mental del presidente de la República, y la verdad es que no sabemos si su mesa de billar tiene 4, 6, 8, 16, 22 o cuántas bandas, ¿verdad? Entonces, evidentemente ese cálculo hecho así, pues dio muchas reacciones. La primera reacción, pues la oposición fue para descalificar sin ni siquiera revisar las bondades de esta iniciativa. Dos, yo digo, hay que revisar la posición de la alianza. Dos, las posiciones y las reacciones de los dueños de la democracia, de los que se creen los dueños de la democracia. Hace unos días hubo un foro en la cual aparecieron los tres principales expresidentes del Instituto Nacional Electoral y antes IFE, José Woldenberg, Zurita y Ugalde. ¿Y eso qué quiere decir en realidad? O sea, salieron en un foro que se llamaba para defender al INE. ¿Y eso qué significa?
que Andrés Manuel en su éxito de presentación es que saca el rostro realmente de los que son los que administran o los que se dicen administradores de la democracia. Eso es un logro hasta para ellos, porque Andrés Manuel les hizo el paro de juntarlos, ¿verdad? Porque entre ellos hay ciertos rencores de administración electoral, digamos. Esa es la segunda. Y la otra es la reacción de Dante Delgado, que apareció en una entrevista con un personaje que no voy a nombrar aquí, porque nos baja el rating. Y el asunto es que Dante me parece que tiene una lectura muy clara de hacia dónde quiere al movimiento ciudadano, a su partido. Y hacer lo que quiero decir con esto es que ellos ya agarraron a Luis Donaldo Colosio, el presidente municipal de Monterrey, como abanderado para las próximas 3 elecciones presidenciales, según mis cálculos. Evidentemente, pues el muchacho, si me permite, el presidente municipal, con todo respeto, el mocoso pues no tiene idea de cómo se mueven las aguas por esta nueva transformación. Entonces, esas reacciones, y solamente me faltaría mencionar una que también creo que merece un capítulo importante, son las reacciones del movimiento, que esas deberían de ser las más importantes y las que apuntaran más a argumentar favorablemente sin interpretar lo que quiso decir el presidente, pero digamos apuntarlo para abrir el debate profundo, el debate de fondo que carece en este momento el tema electoral. Y aquí me detengo tantito para hacer hincapié en algo que ya les dije y ya he mencionado en este foro al cual amablemente soy invitado, y como el almuerzo sin picante, los partidos políticos están en una profunda crisis desde que esta ley electoral nació. Y en este momento están en una profunda crisis peor, no saben para dónde ir en el periodo de transformación. El sistema de partidos necesita una profunda reforma y este es el saque. Yo, para dejarlo aquí, nada más diré que esta iniciativa por mí era muy esperada, yo la celebro mucho. Sí es un cambio, es el inicio de un debate de largo alcance que tiene que ver con las distintas formas de participación ciudadana. Esto no solamente es una reforma electoral, esto es un modelo de participación ciudadana, junto con las consultas, por eso se reforma Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Entonces falta ese elemento que lo excluimos, es el más importante en nuestro proyecto de transformación. Nosotros queremos que se consulte todo. Entonces, y también yo lo que les pido, compañeros y compañeras, es que revisemos la experiencia internacional en términos de las consultas. Acuérdense que en Porto Alegre fue uno de los íconos mundiales donde se consultaba el presupuesto participativo. Acabamos de tener una consulta en esta ciudad, en nuestra gran Ciudad de México, para decidir el presupuesto que se va a utilizar. Entonces, todo está como, si pegamos los elementos del puzzle, del rompecabezas, creo que se va armando un buen debate, creo que podemos ir armando en lo nacional, en lo internacional y en lo local, los modelos distintos de participación ciudadana en los distintos niveles de gobierno y participación ciudadana. Muy bien, Alex, pues decíamos que era una reforma de gran calado, no solo por lo que representaba efectivamente en torno al tema de la participación de los partidos, el número de diputados, senadores, el tema de las circunscripciones y lo que hace a la representación proporcional, sino hablábamos incluso de que esto era el cambio de régimen político en cuanto a sus capacidades. Bien, pues yo le pediría ahora a Carlos, si estás de acuerdo, amigo, en ser el que continúe atendiendo un poco los puntos que sugiere Alejandro, si nos das tu opinión y sobre todo tu reflexión sobre lo que ya han estado diciendo otros y hacia dónde va este proceso. Adelante, Carlos.
Gracias, maestro Oscar, sigue Alex. Hola, buenas tardes. Y a nuestros radioescuchas, muy contento de estar aquí con ustedes en un día, haciendo recuerdo, un día como hoy, pero de 2022, Judas Priest entró al Salón de la Fama del Rock and Roll, lo cual me congratula, ¿no? Pero bueno, yendo al tema. Bueno, también si vas a estar con las efemérides, acuérdate que un día como hoy se cubrieron de gloria nuestras armas. Los partidos políticos están en crisis y tienen en crisis rato con o sin la ley. Claro. Sí, o sea, y si te entendí, dices, bueno, esta ley hizo que se acrecentara la crisis de los partidos políticos, pero con o sin ella, los partidos políticos o el sistema de partidos políticos tenían un declive impresionante y no necesariamente por esa ley, que tampoco estaba diseñada para mejorarlo, ¿no? Se tiene que replantear, y de hecho esta reforma plantea precisamente una modificación a la forma de ingresos de los partidos políticos, lo cual ha sido bastante interesante y ha sido una de las partes más llamativas de la reforma. A todo mundo le encantaría dejar de subsidiar a los partidos políticos, y si en esta reforma se les está haciendo una especie de cierre de la llave, en donde los partidos políticos vivirán única y exclusivamente de las aportaciones de sus asociados, de sus miembros, ¿no? Y sin recibir un subsidio por parte de nadie, ¿no? Entonces también esta ha sido una de las partes más atractivas para la ciudadanía, obviamente más agresivas para los partidos políticos, ¿no? Y, o sea, no solamente y volvemos a un debate que se ha tenido. Son necesarios tantos partidos políticos, los criterios para registrarlos están muy bajitos, y nos ponemos a organizar y organizamos un partido político, y hacer una secta, hacer una religión o hacer un partido político se volvieron, o una ONG en los 90 eran los negocios redondos para todo el mundo, ¿no? Hacer una religión, hacer un partido político o una ONG, porque los criterios eran relativamente laxos, ¿no? La verdad es que le tiraban a hacer las tres cosas, ¿no? Inclusive iban seriadas, Carlos, ¿no? No, vamos, y es lo que es el partido de las cuatro mentiras de este país, ¿no? Porque ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, ni es mexicano, cabrón, ¿no? O sea, en ese sentido, es una franquicia, es una sexoservidora, ¿no? En el sentido de que cada vez se vende al mejor postor, y son acomodaticios. ¿Es necesario ese tipo de partidos políticos? ¿Son necesarios esos partidos políticos? No lo sé, a lo mejor subir un poco la vara y aumentar los requisitos para entrar, pero hace poquito hubo elecciones en Francia. Y los partidos políticos tradicionales e históricos franceses tuvieron una votación históricamente minoritaria. O sea, es decir, los partidos políticos tradicionales, históricos, en todo el mundo, usted, maestro que me aventó la pelotita con el tema internacional, los partidos políticos tradicionales, históricos, en muchos países están desapareciendo. Y los partidos con nuevo cuño, con una nueva agenda, con una nueva forma de hacer las cosas, o con un planteamiento distinto al tradicional, son los que están llamando la atención. En este caso, volviendo a lo de Luis Donaldo, Movimiento Ciudadano se está vendiendo como la izquierda bonita, la izquierda civilizada, la socialdemocracia aspiracional europea, ¿no? Nosotros somos los que sí podemos llevar a hacer este país como Noruega. Nosotros sí somos los que podemos llevar a este país como Dinamarca, ¿no? Somos los socialdemócratas con los que se puede casi somos daneses. Exacto, somos la izquierda con la que se puede platicar, y no los radicales mugrositos de Morena, ¿no? Nosotros somos una izquierda civilizada con la que sí se puede dialogar, somos la izquierda bonita y perfumada. Eso es a lo que está aspirando Movimiento Ciudadano a vender como paquete. No, pero lo dejo para la siguiente ronda. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues continuando con esto de los partidos y la representación, mi querido Oscar, ¿cómo ves? Y cómo ves también el tema de las consultas, que ya lo abrió. La participación fue realmente, digamos, casi simbólica. En muchos sentidos se cayó en el caso de la Ciudad de México la participación. No hay como mucha confianza en el tema de las consultas. Ya lo vimos, esta crítica hacia la consulta de la revocación de mandato o de permanencia de mandato. En fin, ¿qué va a pasar? ¿Es una profundización de la democracia o es acaso una suerte nada más de giro para este tipo de temas? Pues me parece que estamos en una situación de cambio de paradigma absolutamente en la política mexicana contemporánea. Y todo lo que conlleva esta
Uno de ellos justamente es, digamos, la dinámica de la democracia directa, de la democracia participativa, ha estado en el eje toral de este gobierno. Respetar la voluntad de los ciudadanos y de las ciudadanas para tomar decisiones en el ámbito o en la arena política y de ahí poder mejor gobernar o mejor proveer. Consideremos que la gobernanza es un fenómeno que no es nuevo, que surgió en la década de los 90, y en ese sentido, mucho implica justamente la gobernanza, es decir, la posibilidad de gobernar conjuntamente con la ciudadanía y con los diferentes sectores que intervienen justamente en el desarrollo político y económico del país. Una de las premisas importantes que quiero retomar justamente está en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno 2019-2024 y es el separar el poder político del económico. Aquí, justamente en esta propuesta de reforma, se está previendo esa situación. Tenemos poderes económicos, políticos, que al final del día llevan como batuta y como bandera en primer orden la economía, los recursos, sin importar a quién gobiernan, cómo gobiernan, qué propuestas se generan a nivel de leyes, a nivel de constitución. Habrá que recambiar justamente este proceso y darle su lugar adecuado a la política y darle su lugar y su peso, obviamente, a los procesos económicos por en su lugar. Es así, mi buen Ulises, que se está proponiendo justamente poner en el centro la participación de todos los ciudadanos y es a través de la figura de las consultas que se lleva justamente la voluntad de manera directa, no a través de la democracia representativa, sino de la democracia participativa, que es una extraordinaria herramienta. Me parece que en ese sentido es la cereza al pastel en los procesos democráticos a nivel internacional. Está de que tener peso justamente esta democracia representativa y lo hemos visto en algunos países, tal es el ejemplo de Italia, en el cual a través de, recordemos, en el 2020 se aprobó por referéndum el recorte de 345 diputados. Es un ejemplo muy cercano que tenemos y se logró. Está perdiendo fuerza, está perdiendo ímpetu justamente esta democracia representativa. No es un canal a través del cual se tenga que extinguir, pero sí reducir de manera puntual como se está estableciendo en esta propuesta de reforma. Con ello, consolidar justamente un sistema electoral que ha dejado mucho que desear en los últimos momentos. Recordemos que la Comisión Federal Electoral en 1990, así se llamaba, con la reforma que se realizó, pasó a ser el Instituto Federal Electoral y se generó también un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y con ello fue una dinámica o se generó un nuevo proceso de recomposición de esta institución para pasar por otras reformas en el 93 y después en el 96. Y al final del día, creo que hay algunas cuestiones que tendrían que ser rescatables, pero es importante sí, que se realice una reforma y sobre todo en el aspecto también de marcar una pauta de reducción importante a los recursos que se destinan para el proceso y el funcionamiento del sistema político nacional, el sistema de partidos políticos que recibe un dineral tremendo año con año y también el Instituto Nacional Electoral, que recordemos en el anterior presupuesto hubo una solicitud de cerca de 21 mil millones de pesos para lograr el funcionamiento de esta institución y que para cada elección requieren no menos de 5 mil millones de pesos. Es una cantidad brutal de recursos. Por eso me parece también importantísimo que se abra la posibilidad a la participación del electorado con el voto electrónico. Es decir, hay muchas dinámicas que van a ser muy favorables para este esquema de democracia que estamos viviendo en nuestro México contemporáneo. Ulises. Muchas gracias y pues contigo, Sigi, tú que has vivido el tema del financiamiento desde el narcotráfico en Michoacán, que conoces lo que representa la manipulación también de los tribunales y de los, ¿no? Cuando te robaron tu candidatura a gobernador. Platícanos, amigos. Caramba, estás viendo tú? caramba, siempre es una delicia las telenovelas que haces de persona en toda intervención, doctor. Pero muy divertida, muy buena. Oye, no,
muy ilustrativa, muy extensa. El análisis que han hecho los compañeros y tú mismo ha sido de verdad exhaustivo. Me parece, como siempre, de altísima calidad en este programa. Yo quisiera retomar, pues, lo que podría quedar es como la parte técnica, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que componen esta reforma? De hecho, les propongo, compañeros, aquí en este programa, que les mande, le voy a subir al espacio de Facebook la ley para que la puedan descargar, o una Bien. referencia para que la puedan descargar nuestros Sí, bien. almorzantes y puedan echarse una almorzada de la ley y ver, pues, efectivamente. Es que además, fíjense, hay varias polémicas ya Alex había, obviamente todo el sistema de partidos está reaccionando, lo cual es totalmente entendible, pues, porque una vez que se establecen las normas, se acomodan los partidos, pues, y los personajes que en ellos campean, los equilibrios de fuerzas y las prebendas, pues ya quedan más claras a la hora de moverlo todo esto, y que creo que es un poco lo que trata de hacer el presidente. Y pues es obvio que reaccionen, como el caso de Dante Delgado, pero pues también el ex consejero Ugalde, por ejemplo, ¿no? El esposo o ex esposo de Elía Limón, si no Ex estoy... esposo. Ex esposo, ok. Qué lástima. Lo siento mucho, no, es cierto. Pero ¿Qué ciertamente... onda con tus preferencias? Está No, no, bien. no, no, Qué no, no, lástima no, por no, él. para nada. No, ¿qué pasó, compañeros? No. Madera, madera. Abusado. No, digo, qué lástima que esa bonita pareja ya haya terminado, ¿no? Que no siguieran, a Ah, eso es a lo que me refiero nada más. Reacciona Ugalde precisamente mencionando que en el caso de la reducción de diputados, pues que no es el caso de los pluris, sino que son los de mayoría y de que de hecho se complementan con pluris. Creo que habría que hacer el análisis, poner las pruebas, analizar lo que ustedes puedan. No, yo disiento, por supuesto, del señor Ugalde, pero pues ahí está el documento, lo vamos a subir para que usted lo pueda analizar. En este caso también, pues sería la desaparición del INE y la creación del INEC. Y esto es importante, no solamente son las siglas, puesto que este nuevo organismo se encargaría no solamente de las votaciones, de las elecciones, sino también de medir la eficiencia. Y esto creo que tiene su ventaja, puesto que ¿qué hace el INE? El monto que le pagamos, que sale del erario público para estarle pagando al INE y sobre todo a sus consejeros y a un buen número de personal mientras no hay elecciones. Es algo que se ha discutido durante mucho tiempo y en este caso pues no se quitaría, no se perjudicaría toda esa planta laboral, que tampoco está padre correrlos a toda esa gente que ha tenido una constancia laboral, pero sí tendrían entonces una función, ¿no? No solamente estarle llevando café y galletitas al señor presidente Jau Toro, sentado del consejo del INE. Saludo yo. El que entendió, ¿verdad? Pero bueno, entonces esa sería una parte. La otra, otras de los importantes sería la elección de consejeros, y además que esto se iría inclusive también para los del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y desaparecerían los locales, con lo cual solamente el INEC y un solo tribunal absorberían todas las vicisitudes y las inconformidades que derivaran de consultas o de elecciones, por supuesto. Otro aspecto importante es la desaparición, decía, de los soples y de los tribunales electorales. Bueno, esto ya queda, ya lo comentaba. La eliminación de plurinominales, que esta es una de las cosas que sugiero habría que revisar. No estoy de acuerdo con lo que dice Ugalde, les repito. El cambio del modelo para elegir legisladores, un cambio en la distribución para la elección de diputados federales, cambiaría el número mínimo con el cual se especifican las demarcaciones, el voto electrónico, lo cual les decía, a mí me parece muy importante, ya no habría que estar debatiéndose entre ir a la barbacoa o a votar,
podría uno entonces votar electrónicamente y comerse su barbacoa el domingo con toda confianza, disfrutar de los de espaldilla, unos de panza y el consomé, por supuesto. Con eso la armaría. Está calculando, es otra cosa que habría que revisar también, por supuesto, siempre a debate, 20,000 millones de pesos de ahorro. Supongo que está haciendo el cálculo con respecto a lo que cuestan las consultas, por ejemplo, para evaluar y medir las eficiencias de gobierno y lo que quiera la ciudadanía en periodos intermedios, y la cuestión del voto electrónico, más ajustes, ¿no? En la distribución y los soples locales y tribunales. Con eso se calcula, o están mencionando, un ahorro de 20,000 millones de pesos. ¿Cómo la ven? Pues resulta interesante, pero creo que sí había que decir, compañeros, que esta reforma bueno, de mucho de lo que vivimos de esta reforma electoral, que también fue evolucionando, recordarán ustedes que primero arranca con la posibilidad de que existan diputados plurinominales en aquella Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LEFOPE, de aquel 77, si no mal recuerdo. 1977, señor, sí. Se empezó a convertir paulatinamente en este acceso a la disidencia, a la oposición de un partido hegemónico, para después irse convirtiendo paulatinamente lo que decían en más ciudadanía, hasta que llegáramos a tener un órgano electoral completamente ciudadanizado, se decía eso, porque todavía hasta la elección del 88, cuando la famosa caída del sistema, de quien ahora es ni más ni menos que nuestro flamante director general de la Comisión Federal de Electricidad, tuvo bien señalar que se había generado este conflicto del conteo. Esto llevó a que se formara un instituto electoral independiente, evolucionó, cambiaron sus nombres, tuvimos un tribunal y pareciera que entonces todo debería de seguir creciendo en esa proporción, en ese volumen. Se hizo el cambio para que hubiera también senadores plurinominales y creo que el debate se hace muy interesante para saber, ¿de verdad es necesaria más representación o no? ¿Son en efecto los partidos los que en efecto tienen que ser la única vía? Ya ahí tuvimos también candidaturas ciudadanas, están consideradas, ¿deberá de mantenerse esto? Hoy tenemos diputados que son electos por los ciudadanos que viven en el extranjero. Habrá una circunscripción especial, hay segundas vueltas. Yo creo que sin duda hace falta una profunda reforma. Yo aplaudo también la posibilidad de que estemos discutiendo esta posibilidad de que cambien muchas las cosas. La democracia es muy cara y una de las cosas más caras sin duda tiene que ver con la promoción. La posibilidad de que hubiéramos tenido, y ustedes lo saben, mayor o menor participación en el sentido de la consulta ciudadana para los proyectos del presupuesto participativo estaba asociada a la promoción principal que el INE no hizo, que no hizo tampoco el Instituto Electoral de la Ciudad de México y no pagó nadie. Y entonces fueron los ciudadanos los que con poco o mucho recurso, con la posibilidad de ir de cara a cara, boca en boca, hablando de las cosas, que se votaron algunos proyectos, que por lo demás había que decirles, algunos me parecieron extrañísimos porque no son de carácter general o aplicables, ¿no? Supe de un proyecto que se ganó en donde se aprobaron calentadores solares. Y digo, bueno, para todas las casas, para toda una sección me resulta difícil, tal vez sea un sorteo, pero lo que puedo decirles es que sí se tiene que gastar en la democracia si queremos una mayor participación. No creo que deba ser a contrapelo de decir, como es muy cara, desaparecemos todos, sino cómo la aplicamos. Y creo que habrá que mejorar los procedimientos. Dentro de las propuestas, hasta donde yo lo he escuchado, sí es eliminar una costosísima y voluminosa red de privilegios alrededor de lo electoral. Y eso tiene que ver incluso con el tema del tribunal y particularmente con todo lo que están. Ustedes, si alguna vez tuvieron la oportunidad de entrar a este, yo diría, faraónico espacio donde está el tribunal electoral, es verdaderamente una locura. Les dieron, digo, el presidente del tribunal en turno tiene elevador propio a su despacho especial para analizar las elecciones. Y dices, ¿de qué onda? ¿Qué estamos hablando? O de los montos con los cuales los consejeros y particularmente el consejero presidente, sea quien sea, tuvieron una cantidad enorme de dinero con unos asesores que cobran también pues fabulosas cantidades. O sea, pues tú ahí, Alex, en algún momento en el espacio, en la representación del Partido de la Revolución Democrática, hasta donde me acuerdo, y la verdad es que había, digo, de todos los niveles, tenían los partidos unos, pero los del instituto eran realmente
llamémoslo, fastuosos sus ingresos. Yo recuerdo ahí por lo menos a uno de los privilegiados como Ricardo Becerra, entre otros, pues el mismo consejero hoy, Ciro Murayama, que ya, digamos, gozaba del privilegio de formar parte de eso. Todo eso tiene que cambiar, y creo que también tiene que cambiar la idea de cómo concebimos a los partidos. Es verdad que cada vez que tenían dinero para los gastos no electorales significaron también, no solamente negocios familiares, ya lo explicaba claramente Carlos, sino también sirvieron para generar clicas o grupos de poder, cuadrillas, ¿no? De canijos que estaban ahí, y hablamos de estas que llamaban maras. Incluso tribus, que maras, exacto, ¿no? La mara de los chuchos y la mara de no sé quién, ¿no? Y que decías, cálmate, pero si ahí están, y que hacían de todo. Y bueno, hasta tenemos casos en donde desde un partido se llegó a hacer trata por un señor, Terrera, el presidente de ese organismo en la Ciudad de México. Y hay que decirlo, entonces los partidos también perdieron mucho de su sentido, origen y trabajo. Vale la pena plantearlo, pero también creo que no deberíamos de dejar de tener en cuenta que habrá dificultades para que esto ocurra, porque esos privilegios hay algunos que no los quieren dejar pasar. Y el cálculo es que si ya ocurrió con la reforma, esta es una reforma constitucional, hay varios artículos que tendrán que ser cambiados, con la composición actual va a resultar complicado, pero creo que es poner en ruta las condiciones de reforma y habrá cosas que sí se puedan hacer. No necesariamente todo, pero creo que también tendría que haber un gran y enorme foro de discusión sobre este tema, y no solamente de los que dicen, yo que hice la democracia y ahora qué voy a tener, y las focas bebé, digo, ese tipo de cosas no caben, pero sí cabe la discusión de lo que van a hacer los ciudadanos. Así que les pediría una ronda muy rápida, compañeros de cierre, para que podamos hacerlo y con el mismo orden. Así que te pediría, Alex, nos quedan 10 minutos de programa, quizás un poco menos, para que nos digas en menos de 5 segundos, gracias, un cierre para este apartado, por favor, mi querido Alex. A ver, yo más bien dejaría un buen de preguntas porque da para mucho. O sea, cuando el presidente presenta la iniciativa, abre un debate que no estaban planteados en el esquema tradicional de la presentación de la reforma. Dice Lorenzo Córdoba, es que nunca un presidente había mandado una iniciativa de reforma electoral. Pues claro, porque estamos en la época de nunca, pues si estaban acostumbrados a lo de siempre, ¿verdad? Pues claro, pues nunca se había pasado, pues porque nunca habíamos gobernado, ¿verdad? Entonces, el primer elemento que yo quiero dejar sobre la mesa es que reflexionemos sobre cuántos ciudadanos debe de representar un diputado. Porque ahí es donde está todo el quick de esta cosa. Luego, si quisiéramos tener... ¿Cuántos son hoy por cada uno de los 320,000 más o menos? 320,000 es lo que representa un distrito uninominal. Más o menos, ya ahí está en la Constitución, lo vamos a revisar, tal. Bueno, a ver, pero esto tiene que ver con otro... Brevemente, son 420,000 la propuesta nueva. Mira, pero, o sea, fíjate, pero eso está relacionado con el costo del Congreso. Claro. Está relacionado con el sistema de representación. Entonces, la primer medida que debería de tomar democráticamente este Congreso, donde tenemos la mayoría simple, es reducirse a la mitad del salario. Ellos deberían de estar ganando entre 45,000 pesos y 58,000 pesos netos para que nos alcanzara de la representación, una mejor representación ciudadana. Yo diría que nuestro Congreso idealmente podría reducir el gasto por lo que ya nos demostró la pandemia. Estuvieron tomando decisiones a larga distancia. Entonces, a ver, vamos deteniéndonos. Ese paquete es un paquete de discusión. 2, creo que la casta electoral que se creó a partir de las reformas del 88, están ya muy cómodamente sentados diciendo, claro, nosotros somos los que logramos la alternancia, nosotros hicimos esto, hicimos el otro, y olvidan a los ciudadanos. No, espérense, nosotros los ciudadanos fuimos los que ayudamos a que eso sucediera, ¿verdad? No ellos, que no se hagan. Perdón, ahora sí, Pepe Goldenberg. No te hagas pendejo, cabrón. O sea, esta cosa... ¿Qué dijo? A través de la movilización ciudadana de un movimiento que hoy está gobernando.
el orden ahí cambia, ¿verdad? Ese es un elemento importante. Y luego, te voy a tener que cortar, Alex, porque ya te comiste el tiempo de los demás. Pero eres un bárbaro. Eres un bárbaro. A ver, ¿qué decías? ¿Qué decías del INE? ¿Qué decías de nada? No es censura, pero es acortar. Yo les propongo, compañeros, como siempre, que este tipo de temas son tan intensos y tan buenos que no podemos hacerlo por mucho rato. Haremos un esfuerzo de síntesis. Yo les propongo que sigamos trabajando el tema. Por ahora nos despidamos para que también tengamos un pequeño espacio. Rapidísimo. Usted dijo que hay que abaratar el costo de la democracia o la intención es abaratarla, hacerla menos onerosa. Si la democracia es cara, es mucho más caro no tenerla, ¿eh? Claro. No manches, eso lo declaró Lalito, Carlos. Dale crédito por lo menos. ¿Qué pasó? Ahora sí me fallaste, amiguito. Bueno, pero lo que se puede pagar con dinero, decía Reyes Heroles, sale barato. Les propongo, compañeros, que hagamos la continuación de este programa y nos despidamos para hacer un pequeño promocional. Y le agradecemos, por supuesto, a Alex que nos quite el tiempo a todos. Lo vamos a poder seguir teniendo. Pero ya saben que cuentan con nosotros. Así que les pido que digan conmigo. Esto fue el almuerzo picante. Ya registraste ante la